de documentación del aeropuerto, con el comprobante de transferencia de unos $22,000 todavía caliente en el bolsillo, cuando mi propio hijo se inclinó hacia mí y susurró: «Perdón, papá, tu billete no se compró. Mejor vete a casa, ¿sí?» Detrás de él toda la familia sonreía y agitaba la mano con alegría mientras arrastraban sus maletas hacia la puerta de embarque, como si nada pasara. Me llamo Javier Herrera, tengo 68 años, soy viudo y fui ingeniero civil durante 35 años, levantando puentes y autopistas por todo el estado de Puebla. Vivo en una casa grande en la colonia La Paz, en Puebla capital, un chalet que heredé de mi difunta esposa, María. Esa casa es demasiado grande para un solo viejo, pero nunca he pensado venderla. Cada rincón guarda la risa de María, el olor de su comida y una calidez que no se paga con dinero. María murió hace 4 años, por complicaciones de diabetes y del corazón. El médico decía que había aguantado más de lo esperado, pero para mí todo tiempo con ella siempre fue poco. Desde que se fue, me sentí como un barco sin brújula. Mis hijos casi no venían. Mis nietos estaban ocupados con la escuela y sus actividades, y yo entendía que la vida es así. Nunca me quejé. Me limité a seguir una rutina sencilla: rezar, leer el Corán, conversar con los vecinos, ayudar en la mezquita del barrio y, de vez en cuando, mandar algo de dinero a mis nietos por transferencia bancaria. Después de la última fiesta de Eid, se me ocurrió proponer algo diferente. Estábamos comiendo en casa de mi hijo mayor, Carlos, cuando dije: «¿Qué les parece si nos vamos todos de vacaciones a Cancún? Hace mucho que no salimos en familia. El abuelo quiere llevar a Sofía y a Diego a ver el mar». Los ojos de Sofía, de 7 años, se iluminaron al instante. Se levantó de la silla y gritó: «Sí, abuelo, vamos a Cancún». Diego, su hermano de 5, empezó a aplaudir sin entender muy bien dónde quedaba Cancún, pero contagiado por el entusiasmo. Carlos sonrió satisfecho, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Buena idea, papá. Ya toca unas vacaciones en familia. Tú solo pásame el dinero y yo organizo todo. Es más fácil si una sola persona se encarga de las reservas». Asentí. Carlos siempre había parecido organizado y resolutivo. Trabaja en una consultora, acostumbra a hacer presentaciones ante clientes importantes. Confié en que podría arreglarlo todo. El plan era viajar 7 personas: Carlos, su esposa, Laura, los niños, Sofía y Diego, mi cuñada, la tía Rosa, el padre de Laura, don Ernesto, y yo. Una semana después nos volvimos a reunir en casa de Carlos para ver los detalles. Sobre la mesa del comedor, Laura extendió varios folletos de hoteles. Había un resort Costa Esmeralda, en la zona hotelera de Cancún, con fotos de una alberca infinita frente al mar turquesa. Sofía y Diego ya fantaseaban con hacer castillos de arena y buscar conchitas. Yo elegí emocionado un paquete de snorkel y un espectáculo nocturno de danzas mayas en Xcaret. Aquella tarde me sentí arropado. Eso, pensé, eso es una familia. En un momento, mientras me servía té, Laura comentó: «Si al final conseguimos que el abuelo tenga habitación propia, mejor, ¿no? Así no lo molestan los niños y descansa a gusto». Yo sonreí. «Como quieran, hija. Lo importante es que estemos juntos». 3 semanas antes del viaje, Carlos me llamó por teléfono. «Papá, transfiere a mi cuenta, ¿sí? El total sale como en unos $1,800 por persona. Incluye los billetes de avión, 5 noches de hotel, comidas y renta de coche allá. Es más fácil pagar todo desde una sola cuenta y no andar confirmando por partes». Al día siguiente fui al banco. Ese dinero salía de mis ahorros de jubilación, el remanente de mi último proyecto antes del retiro, más lo que había guardado poco a poco durante años. Hice la transferencia sin dudar. Era para la familia, para mis nietos. Carlos nunca me envió ningún comprobante de reserva, pero yo tampoco lo pedí. «Es mi hijo», me repetía. ¿Por qué habría de sospechar? Las semanas previas a la fecha de salida, me ilusioné como un niño. Compré unas sandalias nuevas en el mercado de El Carmen.
Cambié mis viejas gafas de lectura porque ya no ajustaban bien y aparté unos $300 en efectivo para comprar recuerdos típicos de Cancún para los vecinos y los compañeros de la mezquita. Cada noche imaginaba cómo sería jugar en el mar con Sofía y Diego, enseñarles a nadar como antes enseñé a Carlos cuando era pequeño. Llegó por fin el día del viaje. Me levanté a las 3 de la madrugada para rezar Tahajjud, más largo de lo normal, pidiendo que el trayecto fuera seguro, que todos estuviéramos sanos y que ese recuerdo llenara un poco el vacío que dejó María. Después del alba, me duché, me puse mi camisa blanca favorita y me senté en la terraza con la maleta lista. La furgoneta de transporte llegó a las 5. Subí con la familia de Carlos. El ambiente era bullicioso. Sofía se sentó en mis rodillas y me habló de delfines que saltan muy alto. Diego jugaba en la tablet y gritaba de alegría cada vez que ganaba Laura, y la tía Rosa hablaban de los desayunos del hotel. Don Ernesto escuchaba, asentía. Carlos iba delante, mirando el móvil cada tanto. Yo estaba feliz. Eso era lo que añoraba, estar juntos. El viaje a Ciudad de México duró casi 3 horas. Al llegar al aeropuerto internacional, nos dirigimos a la Terminal 2. Había gente por todas partes, maletas rodando, niños llorando, anuncios de vuelos por los altavoces. Carlos tomó la delantera hacia los mostradores de la aerolínea y yo avancé tras él con mi pequeña maleta, pendiente de no perder de vista a los nietos. Cuando nos acercamos al mostrador, noté que Carlos se ponía nervioso. Abría una y otra vez el móvil, tecleaba algo con rapidez y volvía a guardarlo en el bolsillo. Laura le susurró algo al oído. No alcancé a oír las palabras, pero sus caras se tensaron. Pensé que sería un problema menor con la reserva, algo que se arreglaría en un momento. Al llegar nuestro turno, la empleada pidió las identificaciones y el código de reserva. Carlos entregó su credencial de elector y el teléfono. La mujer tecleó un rato y frunció el ceño. «Disculpe, señor, ¿a nombre de quién está la reserva?» «Carlos Herrera, 7 personas a Cancún», respondió él. La empleada miró la pantalla y volvió a escribir. Luego dijo con tono neutro: «En el sistema solo aparecen 6 personas, señor. A nombre de Carlos Herrera se hizo una reserva para 6 hace 2 meses». Sentí el corazón acelerarse. 6. Deberíamos ser 7. Carlos me tomó del brazo y me apartó un poco. Tenía la cara pálida. «Papá, de verdad lo siento. Parece que tu billete se nos pasó. No apareces en el sistema». Me quedé mudo. Mi cabeza trataba de digerir aquella palabra. Se nos pasó. ¿Cómo se les podía pasar mi billete? ¿No formaba parte de uno de esos $1,800 que había transferido? Volví al mostrador y pedí a la empleada que revisara otra vez. Ella, muy paciente, me explicó que, en efecto, la reserva estaba solo a nombre de 6 personas: Carlos Herrera, Laura Sánchez, Sofía Herrera, Diego Herrera, Rosa Gómez y Ernesto López. Ningún Javier Herrera. «¿Usted hizo alguna reserva por separado, señor? Si tiene otro código, puedo buscarlo», añadió. No tenía nada. Ni correo, ni mensaje, ni código. Solo sabía que había transferido el dinero. Laura se acercó con una sonrisa que me heló. «Papá, no se enoje, ¿sí? A lo mejor se puede ir mañana. Ya casi vamos tarde para el abordaje o nos quedamos sin vuelo». La miré y no vi en sus ojos arrepentimiento, solo miedo a perder el avión. No era miedo a dejarme atrás. Pregunté a la empleada si quedaba algún asiento libre en ese vuelo. «Lo siento, señor, todos los vuelos de hoy a Cancún van llenos. Para mañana hay solo un asiento en clase ejecutiva y cuesta alrededor de $1,500, respondió. $1,500 más, después de haber dado ya unos 22,000. Carlos se había adelantado con las maletas hacia el filtro de seguridad. Desde lejos alzó la mano en un gesto que sonó a «ya no te esfuerces». Laura tiró de Sofía y de Diego. Mis nietos ni siquiera se despidieron. Los arrastraron deprisa hacia la puerta de embarque. Don Ernesto y la tía Rosa fueron detrás, sin mirar atrás. Me quedé solo en medio del bullicio del aeropuerto, con mi pequeña maleta junto a los pies y una sensación de hueco en el pecho.
Nadie reparó en el viejo que se había quedado clavado con la mirada perdida. Busqué en las pantallas «Último llamado vuelo a Cancún». No sonó mi teléfono. No entró ningún mensaje de WhatsApp. Solo un silencio ensordecedor. Me senté en una de las bancas de la sala de espera, con las manos temblando, y abrí la aplicación de banca móvil. Revisé el historial. Transferencia de alrededor de $22.000 a la cuenta de Carlos el 23 de septiembre, operación aprobada, sin devolución ni reembolso. El dinero había salido de mis manos y para mí, mi billete jamás existió. Cuando volví a casa ya era casi de noche. Las luces del salón seguían encendidas. En la mesa estaba el termo de té y 2 tazas limpias, como esperando a alguien que nunca llegó. No había voces, no había pasos, no había nadie esperándome. El regreso en la misma furgoneta que nos había traído por la mañana fue un pequeño infierno silencioso. Me senté en el último asiento, mirando por la ventana sin ver nada. El chofer, don Pedro, el mismo que nos había traído, preguntó con tono amable: «¿Qué tal las vacaciones, don Javier? Muy pronto de regreso, ¿eh?» Sonreí apenas. «Se pospusieron», musité. No insistió. Tal vez vio en mi cara algo que le dijo que era mejor no seguir preguntando. Al llegar a la casa, ya cerca de la hora del ocaso, pagué el viaje, le di las gracias y entré arrastrando los pies. El silencio se me hizo aún más pesado que de costumbre. Fui directo al baño, hice la ablución y recé la oración del atardecer en el pequeño cuarto que uso de oratorio. Después me senté largamente en la sala, mirando la pared llena de fotos de familia, mi boda con María, un Carlos pequeñito con toga de jardín de niños, Sofía y Diego en la última fiesta de Eid. En todas sonreíamos, en todas parecíamos felices. Encendí una velita frente al retrato de María. Seguía viéndose hermosa aunque el papel amarilleara. «María», susurré, «no entiendo cómo hemos podido llegar a esto». No hubo respuesta, solo la lengua de fuego de la vela temblando sobre su cara. Al amanecer siguiente ya estaba despierto. Reposé un poco después de la oración del alba y luego abrí el cajón del escritorio en el salón. Allí guardaba una carpeta marrón con la etiqueta «Vacaciones Cancún, agosto». La abrí despacio. Dentro había folletos impresos del hotel, mis notas manuscritas con el itinerario y la copia en papel de la transferencia de unos $22.000 que había sacado del cajero. Estaba todo, menos mi billete. Empecé a pensar con más frialdad. Si mi billete no existía en el sistema, quizá nunca habían tenido intención de comprarlo. Carlos había hecho una reserva para 6 personas 2 meses antes de que yo transfiriera el dinero. Eso significaba que él ya sabía, que Laura ya sabía, que todos lo sabían. Recordé entonces un episodio de un año atrás. Carlos me trajo unos documentos para firmar. Dijo que eran para renovar la documentación de su coche. Firmé, sin leer la letra pequeña. Confiaba, creía que mi propio hijo nunca me haría daño. Ahora esa confianza crujía. Revolví un archivador viejo en el armario y encontré una copia de aquel documento. No era una renovación de papeles del coche. Era un poder para vender mi vieja motocicleta, una Yamaha que había sido mi orgullo durante 20 años, se vendió sin que yo lo supiera. Nunca vi un solo peso de ese dinero. Sentí un mareo. Me senté, respiré hondo y saqué mis libretas de ahorro para empezar a apuntar, una por una, las ayudas que le había dado a Carlos. Revisando mis anotaciones, empecé por el enganche de su casa en Cholula, unos $6.500 hace 5 años. Luego, alrededor de $130 anuales durante varios años para la colegiatura de Sofía en una escuela privada, unos $1.600 para que Laura montara una pequeña clínica dental. Cerca de $800 para una reparación urgente del coche que supuestamente se había quedado casi inservible. Y eso sin contar los casi $200 mensuales que le envié durante 7 meses cuando se quedó sin trabajo, unos $1.350 más. Sumando, pasaba ya de $15.000, sin incluir las vacaciones familiares que acababan de costarme otros $22.000.
Entonces sonó el teléfono. «Buenos días, ¿el señor Javier Herrera?», preguntó una voz femenina. «Sí, él habla. Le llamamos del Resort Costa Esmeralda en Cancún. Queríamos confirmar si desea mantener o modificar la reserva a nombre de Carlos Herrera del 23 al 28 de agosto». Miré la carpeta abierta sobre la mesa y contesté con calma. «Quiero cancelarlo todo». La recepcionista dudó. «Si cancela ahora, hay una penalización de unos $270. «No importa», dije, «cancélelo». Al colgar, sentí algo moverse en mi pecho. No era rabia ni odio, era claridad. Comprendí que no pensaba quedarme de brazos cruzados. Esa misma tarde llamé a un viejo amigo, el licenciado Ricardo Damián, notario que nos ayudó con los papeles de la casa cuando María aún vivía. Siempre fue un hombre honesto, alguien en quien podía confiar. «Ricardo, necesito hablar contigo de un testamento», le dije. «¿Cuándo vienes, Javier?» «Mañana a primera hora estoy libre», respondió. Al día siguiente fui a su despacho en el centro de Puebla. Era pequeño pero ordenado, con diplomas en la pared. Ricardo me recibió con un abrazo. «Hace mucho que no te veía. ¿Estás más delgado? ¿Todo bien?» «De salud, sí. ¿De familia?» «No tanto», contesté con una sonrisa amarga. Le conté todo, desde las falsas vacaciones hasta la sospecha de que mi hijo me llevaba años tomando el pelo. Ricardo escuchó sin interrumpir, con el ceño fruncido. Cuando terminé, suspiró. «Javier, esto no es poca cosa. Que un hijo haga algo así duele el doble. Pero tienes todo el derecho a decidir qué se hace con tu patrimonio. Si quieres, cambiamos el testamento. Tú decides quién recibirá qué». Asentí. «No quiero que Carlos reciba nada». Ricardo abrió su portátil. «Necesito tus documentos. Credencial, escrituras de la casa, papeles del terreno en Valle de Bravo, libretas de ahorro, pólizas de seguro». Saqué una carpeta grande de mi mochila. «Las traje todas». «Veo que vas en serio», dijo con una media sonrisa. «Ellos empezaron, Ricardo», respondí. Pasamos casi 3 horas ajustando cada punto. Decidí dejar la casa de la colonia La Paz a la Fundación Niños de la Calle con Futuro, una organización que María solía apoyar. El terreno en Valle de Bravo iría a un programa de becas de ingeniería civil en la UNAM, a nombre de María Herrera. El resto de mi pensión lo destinaría al hogar de ancianos Alma Solidaria. Ningún bien, ningún peso iría a parar a las manos de Carlos. Ricardo imprimió los documentos y los firmé frente a 2 testigos. Su secretaria, Gabriela, y un joven abogado del despacho, Andrés Todo, quedaba blindado ante la ley, sin resquicios fáciles de impugnar. Además, le pedí a Ricardo que contactara a un viejo conocido suyo que había trabajado en la Fiscalía Anticorrupción, ahora consultor independiente, para que me ayudara a seguir la pista de mi dinero. Ese hombre se llamaba Roberto Santamaría. «Roberto, tengo a un viejo amigo que necesita que revises unos movimientos bancarios», le dijo Ricardo por teléfono. «¿Puedes verlo pasado mañana?» «Por supuesto», respondió la voz al otro lado. Nos reunimos con Roberto en un café cerca del Zócalo. Llegó con una chaqueta oscura y un maletín. Era callado, de mirada penetrante. Le conté cronológicamente lo ocurrido. Él tomaba notas, me hacía preguntas muy precisas, fechas de transferencias, números de cuenta, banco de origen y destino. Al final dijo: «Puedo rastrear estos movimientos, pero necesito acceso a sus estados de cuenta y, si es posible, los datos de la cuenta de su hijo». Le di todo lo que me pidió. 3 días después llamó. «Don Javier, ya tengo resultados. De los $22,000 que transfirió, solo unos 12,000 se usaron en hotel y billetes de avión. Del resto, una buena parte, casi $10,000, se fue a la cuenta de Laura para pagar deudas personales. Unos $700 se gastaron en un teléfono de alta gama y una pantalla inteligente. El resto se dispersó en pagos pequeños que aún estoy tratando de identificar». Apreté el teléfono. «Envíeme todas las pruebas por correo, por favor». Esa noche no pude dormir. Me senté en la terraza trasera mirando la luna llena.
Recordé las palabras de María tiempo atrás. Eres demasiado bueno, Javier. Algún día alguien va a aprovecharse. Yo me reía entonces. Pensaba que la bondad no se traicionaba entre familia. Estaba equivocado. Buscando entre mis cosas encontré un cuaderno olvidado que Laura dejó una vez en casa durante una de esas reuniones familiares. En la portada ponía Notas, reunión vacaciones, casa tía Rosa. Dentro, escrito a mano, leí: si el abuelo va a ser un lío. Mejor reservamos solo 6 por ahora. Repetí una y otra vez esa palabra. Lío. Yo era el lío. Yo que había criado a Carlos, pagado sus estudios y ayudado a comprar su casa. Luego, recordé algo más. 2 años antes, para el cumpleaños de Carlos, le regalé un reloj de pared clásico en el que escondí una pequeña cámara, no por desconfianza sino por curiosidad. Quería ver cómo vivían mis nietos, si eran felices. La cámara seguía activa y guardaba los vídeos en la nube, sincronizados con mi móvil. Abrí la aplicación y busqué una grabación de hacía 2 meses, del 23 de junio. En el vídeo, Carlos, Laura, la tía Rosa y don Ernesto estaban sentados en el comedor. Hablaban precisamente del viaje. Subí el volumen. Si el viejo va, no vamos a poder estar tranquilos. Es cansado, un estorbo, decía Carlos. Mejor que se quede en casa, ya está muy mayor. Laura soltó una risita. Decimos que se nos olvidó su billete. Además, ¿quién quiere ir de vacaciones cargando con un medio paralítico? Medio paralítico. Nunca había tenido un derrame. Estoy sano. Camino solo, rezo 5 veces al día, subo y bajo las escaleras sin ayuda. Pero para ellos, yo ya era una carga. Vi el vídeo 3 veces, hasta memorizar cada frase. Aquellas palabras cortaban más que cualquier cuchillo. Ya no era cuestión de dinero, era cuestión de respeto y dignidad. Abrí la pequeña caja fuerte que aún guardaba algunas cosas de María. Dentro había un sobre blanco que siempre había creído lleno de listas de la compra. Al abrirlo, encontré otra cosa, una relación de deudas pagadas. No mías, sino de terceros. Un crédito de Carlos con el banco que liquidé en silencio para evitarle sanciones. Un préstamo de Laura a una compañera de la universidad que yo saldé para que no quedaran mal. Fechas, cantidades, firmas. En total, cerca de $10,000 que jamás me devolvieron. Esa noche tomé una decisión. Si ellos no iban a valorar nada, yo sería quien pusiera el límite. Saqué todo mi archivo económico, libretas viejas, recibos amarillentos, comprobantes de transferencia en fundas de plástico, incluso sobres vacíos de aguinaldos donde alguna vez escribí los nombres de Sofía y Diego. Lo extendí todo sobre la mesa del comedor. Empecé a apuntar con calma. El enganche de la casa en Cholula, casi $6,500, el apoyo para comprar el Toyota Avanza, unos $325 que nunca volvieron, los gastos del nacimiento de Diego, alrededor de $450, porque supuestamente el seguro tuvo un problema, aunque en el hospital me dijeron que estaba vigente, la reforma de la cocina, unos $1,100, que acabó incluyendo sala nueva y aire acondicionado en la recámara. La colegiatura anual de Sofía, unos $130 al año durante 3 años, a pesar de que el colegio ofrecía becas del 50% que nunca me mencionaron. La ayuda cuando Carlos se quedó sin trabajo, $300 mensuales durante 7 meses, unos $1,350. Sumándolo todo, solo en los últimos 6 años les había dado más de $15,000. Si añadía los $22,000 del supuesto viaje familiar, rozaba ya los $40,000. Mis ahorros de jubilación, que debían alcanzarme para vivir tranquilo el resto de mis días, se habían reducido a menos de una cuarta parte. Miré el retrato de María en la pared. Tenías razón, mi amor. Fui demasiado blando. Murmuré con la voz quebrada. Pero no lloré. No era momento de lágrimas, sino de actuar. Volví con Ricardo al día siguiente, llevando todos esos papeles. Esto ya entra en manipulación financiera, Javier, dijo hojeándolos. Si quisieras, podríamos ir por la vía penal. Negué con la cabeza. Todavía no. Primero quiero que entiendan lo que han hecho, que no crean que soy un viejo al que se le puede ver la cara para siempre.
De acuerdo. Terminemos de brindar el testamento. Aceptó él. Faltaba un paso, un certificado médico. Necesitamos que un médico confirme que estás en pleno uso de tus facultades, explicó Ricardo, para que luego nadie diga que estabas enfermo o confundido. Fui a ver al médico de siempre, el doctor Morales, un hombre joven pero atento, acostumbrado a tratar ancianos del barrio. Le conté la situación sin entrar en demasiados detalles. Me hizo un chequeo completo. Presión, azúcar, reflejos, pruebas de memoria, preguntas simples. «Está usted mejor que muchos de 50», bromeó al final. «No hay rastro de ictus ni de ningún deterioro cognitivo». Escribió un informe detallado, lo firmó y lo selló. El señor Javier Herrera se encuentra en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, decía Volví con ese documento al despacho de Ricardo. La firma del testamento fue casi una ceremonia. Estaban Ricardo como notario, Gabriela y Andrés como testigos, y el doctor Morales, que acudió para reforzar la validez, leí en voz alta. Yo, Javier Herrera, en pleno uso de mis facultades, dispongo que toda mi herencia se reparta así. La casa en la colonia La Paz se entregará a la Fundación Niños de la Calle con Futuro. El terreno de Valle de Bravo se donará para el programa de becas de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, a nombre de María Herrera. Los fondos restantes de mi pensión irán al Hogar de Ancianos Alma Solidaria. La póliza de seguro de vida se destinará a la construcción de una pequeña mezquita en mi pueblo natal. Ninguno de mis bienes, sin excepción, será heredado por Carlos Herrera ni por sus descendientes. El despacho quedó en silencio. Ricardo tecleó lo que dicté, imprimió, firmamos y sellamos 3 copias. Una para él, otra para mí, una tercera para un registro externo. Además, inscribió el testamento en el Registro Nacional para que cualquier intento de presentar otro falso saltara de inmediato. «Vas muy en serio, Javier», comentó. «No más que ellos cuando decidieron dejarme tirado en el aeropuerto», respondí. Pocos días después, Roberto volvió a llamar. Traía nuevas noticias. «Don Javier, también encontramos un depósito de la mezquita de su barrio, unos $1,300, destinado a actividades sociales. Ese dinero entró en la cuenta de Carlos y luego salió hacia la de Laura y a pagos de tarjeta de crédito. No hay rastro de que lo hayan usado en nada social. Es suficiente para una denuncia por malversación». Noté cómo me subía la sangre a la cara. No solo me engañaban a mí, también se atrevían a tocar dinero de la comunidad. «Recoja todas las pruebas, por favor», le pedí. «Quiero saber hasta dónde llega todo». Roberto también descubrió que Carlos había usado una cuenta a nombre de Sofía, siendo solo una niña, para mover grandes cantidades. «Eso está prohibido. Las cuentas a nombre de menores no pueden usarse para maniobras financieras. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podría intervenir», añadió. Yo solo pude negar con la cabeza. No imaginaba que mi hijo hubiera caído tan bajo. Aquella noche volví a revisar los vídeos de la cámara en el reloj. Encontré otra conversación de meses antes. «Si el viejo vuelve a dar dinero, no les digas nada a tus hermanos», decía Laura. «Luego ellos también van a querer. Mejor lo disfrutamos nosotros». Carlos reía. «Mi papá es fácil. Solo le digo que es para los nietos y suelta el dinero». En esos momentos ya no era su padre. Era un cajero automático con patas. En otro cajón hallé una nota escrita por María poco antes de morir. «Javier, cuando yo ya no esté, no seas tan obediente con los chicos. Necesitan aprender a valerse por sí mismos. No les des todo lo que pidan». María me había advertido y yo no quise escuchar. Entonces escribí una carta para mí mismo, un recordatorio para el futuro. Si vienen a llorar, no abras la puerta. Si dicen que lo hacen por los nietos, recuerda que ya usaron sus nombres para robarte. No olvides lo que viste y oíste. No cedas. Guardé la carta en un sobre dentro del mismo cajón del testamento. Sabía que un día la necesitaría. Al día siguiente, Laura me envió un mensaje de WhatsApp con fotos de Cancún. Sofía y Diego jugando en la arena,
Carlos con máscara de snorkel, Laura posando frente a una iglesia antigua. Al pie, escribió: «Vacaciones increíbles, gracias a Dios, todo salió perfecto. No había ni un «gracias, papá», ni un «perdón por lo del billete». Era como si yo nunca hubiera estado en sus planes. No respondí. Miré la pantalla unos segundos y apagué el teléfono. Había tomado mi decisión. Ellos creían que yo permanecería en silencio. Se equivocaban. El lunes en que volvían, me desperté más temprano de lo habitual. Después de la oración de la madrugada, me puse una camisa gris que María siempre decía que me hacía ver elegante y un gorro negro bien planchado. Quería presentarme tranquilo, firme, no como víctima, sino como alguien que sabía la verdad. Ricardo llegó a mi casa con un portafolio amarillo lleno de documentos, copias del testamento, estados de cuenta, transcripciones de los audios y la certificación médica. ¿De verdad vas a hacerlo en el aeropuerto?, preguntó. Quiero que lo sepan desde el primer momento en que vuelvan, respondí. Viajamos en su coche hasta la Ciudad de México. 3 horas viendo por la ventanilla coches y montes pasar, pensando cuántas personas allá afuera habrían sido traicionadas por su propia sangre. En el aeropuerto miré la pantalla de llegadas. El vuelo de Cancún tenía prevista la llegada a las 10. Nos colocamos junto a las puertas de salida de vuelos nacionales. No llevaba flores ni brazos abiertos, solo el portafolio en la mano. A las 10:15 se abrieron las puertas automáticas y empezó a salir la gente. Los vi enseguida. Sofía y Diego corrían delante con sus pequeñas maletas de colores. Detrás venían Carlos, Laura, don Ernesto y la tía Rosa, bronceados y sonrientes. Como una postal, Sofía me vio primero. ¡Abuelo!, gritó, lanzándose a mi cintura. Diego se aferró a mis piernas. Los abracé con suavidad. Ellos no tenían culpa. ¿Cómo estuvo el viaje, cariño?, pregunté a Sofía. Genial, abuelo. Nadamos, jugamos en la arena y me compraron una tortuguita de peluche, contó, radiante. Carlos, al verme, se detuvo en seco. Su sonrisa se congeló. Laura también se quedó rígida. Don Ernesto y la tía Rosa intercambiaron miradas inquietas mientras se acercaban. Carlos forzó una sonrisa. «Papá, qué sorpresa. ¿Viniste a recibirnos?». No respondí a la cordialidad fingida. Hice un gesto a Ricardo, que dio un paso al frente. «Buenas tardes», dijo con voz firme. «Soy el licenciado Ricardo Damián, notario. Vengo a entregarles una copia del testamento actualizado del señor Javier Herrera, vigente desde el 29 de agosto. Les ruego que lo lean con atención». Carlos tomó el sobre lacrado con manos temblorosas. Lo abrió a toda prisa. Laura se pegó a su hombro para leer. A medida que avanzaban en las líneas, sus rostros perdían el color. Pude ver cómo Laura apretaba el asa de su bolso con fuerza. Carlos levantó la vista, con una mezcla de ira, miedo e incredulidad. «Papá, ¿qué significa esto?». «Lo que lees, Carlos», contesté tranquilo. «Que ninguno de mis bienes será tuyo. Todo va para becas, fundaciones y un hogar de ancianos. Tú no recibes nada». Laura reaccionó enseguida. «Señor, esto se puede hablar, ¿no? No hacía falta llegar tan lejos por un solo malentendido». «¿Un solo malentendido?», repetí. «Dejarme plantado en el aeropuerto, perder más de $20,000, usar mi dinero para sus deudas. Eso no es un malentendido, Laura». Don Ernesto intentó mediar. «Don Javier, son asuntos de familia. No conviene hacer un drama aquí, en público». Lo miré directo a los ojos. «Hubiera preferido que se resolvieran en familia, pero su hijo y su nuera no pensaron en eso cuando me dejaron solo en este mismo aeropuerto hace una semana». La gente empezaba a fijarse en nosotros. Algunos se detenían unos segundos, curiosos. No me importó. Carlos, nervioso, dejó caer su maleta al suelo con un golpe. «Todo esto fue por los nietos», dijo, alzando la voz. «Si no tienen nada cuando usted falte, ¿qué será de ellos?». Sonreí con amargura. «Precisamente porque los quiero,
No quiero que aprendan que está bien mentir y robar. Laura ya lloraba. Si estaba molesto, debió decirlo. No cambiar el testamento a escondidas. Sollozó. La miré fijamente. Tú me dijiste, Laura, cuando hablaste de que yo era un estorbo. Cuando dijiste que se les olvidaría mi billete. Cuando me llamaste medio paralítico. Se quedó helada. Carlos me miró descolocado. ¿Cómo sabe usted eso? Saqué el móvil, abrí el vídeo y subí el volumen. Sus propias voces llenaron el pasillo. Mejor que se quede en casa, ya está muy mayor. Decimos que se nos olvidó su billete. ¿Quién quiere ir de vacaciones con un medio paralítico? Apagué el teléfono. El silencio fue más pesado que los murmullos alrededor. La tía Rosa habló en voz baja. Solo eran comentarios al aire, no pensábamos que... ¿No pensaban qué? Interrumpí. ¿Que yo iba a enterarme? La reserva para 6 la hicieron 2 meses antes de que yo pusiera un peso. No eran comentarios al aire, era un plan. Ricardo abrió entonces su portafolio. Además, añadió, de los $22,000 que el señor Javier transfirió, solo 12,000 se usaron para estas vacaciones. El resto se desvió a deudas personales y compras de lujo. Y, por si fuera poco, hay un depósito de $1,300 de la mezquita del barrio, destinado a obras sociales, que también acabó en sus cuentas, todo documentado. Laura intentó justificarse. Ese dinero también era para la familia, para que los niños vivan mejor. ¿El televisor nuevo y el teléfono de gama alta también son por los niños?, preguntó Ricardo, mostrando los extractos impresos. Carlos se acercó a mí y trató de tomarme de la mano. Sí, nos equivocamos, admitió, pero podemos arreglarlo. Somos familia. Retiré mi mano. La familia no abandona a un padre en un aeropuerto. La familia no miente con tanta tranquilidad. Si todavía te consideras mi hijo, no habrías hecho nada de esto. Diego, que observaba sin entender, tiró de mi pantalón. Abuelo, ¿todavía podemos ir a tu casa a jugar? Me agaché a su altura. Tú y Sofía pueden venir siempre, cariño, pero sin tu papá y sin tu mamá, hasta que aprendan a decir la verdad. Sofía empezó a llorar. Se abrazó a mi cuello. ¿Estás enojado con papá? Él dice que tú eres el malo. Se me hizo un nudo en la garganta. Algún día entenderás que decir la verdad no es ser malo, Sofía. Alcancé a responder. Carlos la arrancó de mis brazos. Ya basta. Vámonos, dijo con dureza. Esto no se va a quedar así. Vamos a impugnar ese testamento, tenemos derecho. Sonreí, frío. Inténtalo. Está firmado ante notario, con testigos y certificado médico. Está registrado. Tu abogado te dirá lo mismo que yo. Perderás tiempo y dinero. Ricardo remató, y, si lo desea el señor Javier, también hay material suficiente para denunciar el uso indebido de fondos de la mezquita y la manipulación de cuentas a nombre de menores. Carlos palideció. Laura lo miró horrorizada. Don Ernesto los tomó del brazo. Vamos a casa. Lo hablaremos luego, dijo tirando de la familia hacia la salida. La tía Rosa se llevó a Sofía y a Diego, que se volvieron varias veces para mirarme. Yo solo levanté la mano en un gesto de despedida. Mientras se alejaban con los hombros caídos, sentí que algo dentro de mí se cerraba. De regreso al coche, Ricardo me preguntó, ¿te arrepientes? Miré por la ventanilla. Me habría arrepentido de callar, contesté. Así al menos saben que ya no pueden pisotearme. Durante el camino de vuelta, el móvil vibró. Un mensaje de Carlos. Si crees que ganaste, estás equivocado. Esto no ha terminado. No respondí. Guardé el teléfono en el bolsillo y decidí que mi guerra ya no iba a ser a gritos, sino en silencio, con distancia. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. Nadie llamó, nadie escribió. Yo seguí con mi rutina. Levantarme antes del alba, ir a la mezquita del barrio, volver a casa para un desayuno sencillo, té caliente y pan tostado con crema de cacahuate. Sin el peso constante de pensar en si Carlos necesitaba algo,
El día se sentía más ligero. Un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín, se detuvo frente a mi casa un coche que conocía demasiado bien. La misma Avanza negra, cuya compra había ayudado a pagar, bajaron Carlos, Laura y la tía Rosa, cargando bolsas de pasteles y bolsas con recuerdos de Cancún. Yo seguí regando, como si no los viera. Carlos abrió la puertecita de la reja. «Papá», empezó con voz baja. «Venimos a hablar tranquilos». Cerré la llave del agua y lo miré desde la entrada. «¿Qué quieren?» Laura levantó una bolsa. «Le trajimos pie de queso y café de Cancún. ¿Por qué no nos sentamos a platicar?» «Déjenlo sobre la reja. Si me apetece, luego lo recojo», respondí, dándoles la espalda para entrar. Carlos me siguió hasta el porche. «Ya lo aceptamos, metimos la pata. Pero cortar todo así tampoco es justo. Somos tu sangre». Me giré. «Mi sangre no me deja plantado en un aeropuerto». Laura rompió a llorar. «De verdad pensamos que se cansaría en el viaje. No queríamos hacerle daño». Solté una risa seca. Reservar solo 6 plazas desde el principio no es un descuido, es un plan. La tía Rosa intervino. «Don Javier, piense en los niños. Ellos quieren ver a su abuelo». «Pueden venir cuando quieran», respondí. «Pero ustedes dos no entran. Los adultos que saben distinguir el bien del mal y aún así eligen mentir, se quedan fuera». Carlos subió el tono. «¿Qué más quiere de nosotros? ¿Que nos arrodillemos? ¿Que lloremos delante suyo?» «No necesito lágrimas», repliqué. «Quería que entendieran que los actos tienen consecuencias. Ustedes pisotearon mi dignidad. Ahora les toca vivir con las suyas». Entré a la casa, tomé una carpeta del salón y regresé. Se la extendí a Carlos. «Ahí tienes copias de todo. El testamento, los movimientos de tus cuentas, la transcripción de tus palabras sobre mí. Léelo bien». Carlos la abrió. Vio los documentos, los extractos bancarios, la certificación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el dinero de la mezquita. «Con esto podrías mandar a la cárcel a media familia», murmuró, pálido. «Yo no te metí en nada, tú te metiste solo», contesté. Laura, desesperada, soltó. «Nosotros también podríamos hablar de cosas de su pasado. Nadie es perfecto». La miré sin parpadear. «He trabajado toda la vida limpiamente. No he robado a nadie, no tengo amantes escondidas, no debo dinero. Si quieren inventar algo, adelante. También sé defenderme en los tribunales». No supo qué decir. Carlos se dejó caer en los escalones del porche, se cubrió la cara y rompió a llorar como un niño. «Papá, la regué. No sé cómo arreglar esto, pero no nos dejes así». Lo miré largo rato. «Lo que necesitas no es mi dinero, Carlos. Es aprender a vivir sin él», dije finalmente. Entré y cerré la puerta con llave. Escuché sus voces un rato, los sollozos de Laura, los intentos de la tía Rosa por calmarlos. No abrí. Al cabo de media hora, se oyó el motor del coche alejándose. Dejaron las bolsas de dulces y recuerdos sobre la acera. Las recogí y se las llevé a la vecina, doña Susi, que barría su patio. «Le trajeron cosas ricas, doña Susi. Son para usted». Ella las aceptó, confundida, pero agradecida. Un par de días después, recibí un mensaje de voz de Laura. Su tono sonaba cansado, con un filo de amenaza. «Señor, ya intentamos hacerlo por las buenas, pero si usted sigue terco, nosotros también podemos jugar fuerte. Sabemos cosas suyas. No provoque que las contemos». Reproduje el audio 2 veces y luego llamé a Roberto. «Me han vuelto a amenazar». «Guarde todo, don Javier. Capturas, audios, fechas. Si intentan difamarlo, eso juega a su favor», respondió. Hice exactamente eso. Almacené cada mensaje en una carpeta en la nube y en un pendrive. Pasó un mes. Una noche, ya tarde, golpearon la puerta con insistencia. Espié por la ventana. Era Carlos, solo, despeinado, con la camisa arrugada. «Papá, abre, tenemos que hablar», gritaba. No respondí. Siguió golpeando. «Soy tu hijo.
¿De verdad me vas a dejar aquí afuera? Algunos vecinos se asomaron. Yo, sentado en el sofá, miraba la puerta cerrada. Tras unos minutos, dejó de golpear. Escuché cómo se dejaba caer al suelo, apoyando la espalda en la hoja metálica, oí su llanto, apagado. Perdóname, papá, por favor. Podía haber abierto, podía haberlo abrazado, pero recordé la carta que me escribí a mí mismo, las palabras de María, los vídeos, el aeropuerto. No moví el pestillo. Al cabo de media hora, el ruido de un motor se alejó. Abrí unos centímetros, vi la calle vacía, las luces del alumbrado parpadeando. Cerré de nuevo. Subí a mi cuarto, tomé la foto de María de la mesilla y la estreché contra el pecho. He hecho lo que creí correcto, María. Ojalá estés orgullosa de mí, susurré, esta vez dejando que las lágrimas cayeran, no por derrota, sino por alivio. Con el tiempo, mi vida adoptó un ritmo nuevo y más sereno. Cada mañana iba a la mezquita del barrio. Los otros hombres mayores me saludaban con un apretón de manos. Hablábamos de cosas sencillas, el clima, el precio de la fruta, algún partido de fútbol. Nunca preguntaban por mi familia, quizá intuían que había dolor y respetaban el silencio. Por las tardes leía el Corán en el patio trasero, con la brisa fresca de Puebla acariciando las páginas. Empecé también a escribir un diario, pequeñas crónicas de mis días, de mis pensamientos. María siempre me decía que un día esos apuntes serían un tesoro. Un sábado me llamó Ana, la directora de la Fundación Niños de la Calle con Futuro. «Don Javier, queremos que venga a ver a los niños. Su decisión de donar la casa ha cambiado muchas cosas», me dijo. A la mañana siguiente fui a sus instalaciones, en un barrio humilde de la ciudad. El edificio era sencillo pero limpio. Al entrar, una decena de niños corrieron hacia mí. «¡Bienvenido, abuelo!». Sentí el corazón calentarse. Ana me enseñó las aulas, la pequeña biblioteca, la sala de cómputo con 5 ordenadores de segunda mano. Gracias a su compromiso con la casa, estamos planificando becas a largo plazo. El año que viene podremos mandar a 3 chicos a buenas preparatorias, explicó, emocionada. Un niño de unos 10 años, Luis, se acercó con un dibujo. «Abuelo, esta es mi casa ideal. Quiero ser arquitecto para construir casas para gente pobre como nosotros». Tomé el dibujo, una casita con jardín y flores, trazada con lápices gastados pero llenos de color. «Lo vas a lograr, Luis. Yo también fui ingeniero. Rezaré por ti», le dije, despeinándole cariñosamente. Días después, acudí a la UNAM, invitado a la ceremonia en la que se entregaban las primeras becas María Herrera a 3 estudiantes de ingeniería civil. Uno de ellos, Marco, me contó que su padre era albañil y siempre soñó con tener un hijo ingeniero. «Gracias a esta beca, ese sueño se está cumpliendo», dijo con los ojos brillantes. «Prometo estudiar duro y ayudar a otros cuando yo pueda». Le di la mano. En su apretón sentí la misma determinación que tuve a su edad. Paseé un rato por el campus, recordando mis años de estudiante, y a María esperándome a la salida para ir a comer tacos y hablar del futuro. Ahora ese futuro era pasado, pero no me pesaba. Había valido la pena. Más tarde visité el hogar de ancianos Alma Solidaria. El director, don Luis, me mostró las habitaciones, el pequeño jardín, la enfermería. Había allí unas 25 personas mayores, algunos en sillas de ruedas, otros postrados, muchos solos en el mundo. Su ayuda nos permitirá mejorar la alimentación y pagar más cuidados médicos, me dijo. Me senté a conversar con varias personas. Una maestra jubilada, un campesino, una modista, todos con historias de pérdidas y resistencias. Escuchándolos, comprendí que mi soledad no era la peor del mundo. ¿Nunca ha pensado en venir a vivir aquí, don Javier?, preguntó don Luis. Sonreí. Tal vez algún día. Por ahora todavía quiero subirme mis propias escaleras. Aún me quedan cosas por ordenar. Al volver a mi barrio, el camino me llevó por el parque donde solía volar cometas con Carlos cuando niño. Lo vi pequeño,
corriendo tras una cola de papel, gritando: «¡Mira, papá, qué alto vuela!». Ese niño aún vive en mi memoria, pero ya no existe en la realidad. Mi teléfono sonó, un número desconocido. «Buenas tardes, don Javier. Soy Carolina, vecina de su hijo», dijo una voz femenina. «Perdón que lo moleste, pero me dio su número la presidenta del comité vecinal. Quería avisarle que Carlos parece estar pasando por problemas fuertes. Le embargaron el coche y Laura se ve muy alterada. Sofía y Diego lloran mucho. Dicen que extrañan a su abuelo». Me dolió el pecho, pero respondí con calma: «Gracias por avisar, señora, pero lo que ellos viven ahora es resultado de sus decisiones. Son adultos, les toca hacerse responsables». Algunas tardes después oí unos golpecitos tímidos en la reja. Era don Ernesto, con Sofía y Diego. Sus caritas estaban hinchadas de tanto llorar. «Don Javier, no vengo por Carlos ni por Laura. Vengo por ellos», dijo. «No entienden por qué ya no los deja entrar». Me acerqué a la reja y me agaché frente a los niños. «Los quiero mucho», les dije, «pero su papá y su mamá me han hecho mucho daño. Hasta que ellos no cambien, las cosas seguirán así». «Papá dice que tú eres malo», susurró Sofía. «Tu papá está enojado y dice cosas que no son justas. Algún día lo entenderás», respondí. Saqué 2 libros de cuentos que tenía preparados y se los pasé entre los barrotes. «Estos son para ustedes. Pueden venir a contarme cómo van con la lectura cuando quieran, siempre que vengan con alguien que no me haya mentido». Diego me miró con ojos grandes. «¿Todavía quieres a mi papá?». Me quedé un momento en silencio. «Quiero al Carlos que fue buen hijo. A ese ya no lo he visto en mucho tiempo», contesté. Don Ernesto los llevó de vuelta. Ellos se voltearon varias veces para saludarme con la mano. Entré a la casa y esta vez sí, lloré en el sofá. No por arrepentimiento, sino por la certeza de que ciertos dolores eran inevitables. Aquella noche saqué de la caja fuerte todos los documentos, pruebas, extractos, vídeos, todo lo que había reunido. Fui al patio trasero, encendí un pequeño bidón de metal donde a veces quemaba hojas secas y, uno por uno, fui arrojando los papeles al fuego. Las llamas devoraban nombres, fechas, cantidades. Ya no necesitaba pruebas. No pensaba denunciar ni humillar a nadie. Ya había hecho lo que tenía que hacer para proteger mi dignidad y mi legado. Me senté a mirar cómo el humo se elevaba hacia el cielo estrellado. Luego volví al escritorio, tomé otra hoja y escribí una última nota para mí. «No he perdido a un hijo, ellos han perdido a un padre. He cumplido con mi parte, María. No podrán borrarnos de la historia de la familia, pero ellos se han borrado de nuestro corazón». Guardé la nota junto a la foto de María. Me acerqué al retrato grande del salón y le sonreí. «No los odio, María», le dije en voz baja. «Simplemente ya no me importan, y eso es más tranquilo que vivir con rabia». En ese momento se oyó el llamado a la oración desde la mezquita. Hice la ablución, recé con calma y me quedé un largo rato en silencio, repitiendo los nombres de Dios, sintiendo cómo el rencor se disolvía. Cerré la puerta de la casa despacio. El clic de la cerradura sonó definitivo, como el punto final de un capítulo lleno de traiciones pero también de aprendizaje. No me sentía derrotado ni triste, sino en paz. Afuera, las luces de Puebla se encendían una a una. La vida continuaba. Y yo, Javier Herrera, ingeniero jubilado de 68 años, seguiría caminando también, sin ellos, pero con el corazón más ligero, un propósito más claro y una herencia infinitamente más digna